El principado es vitalicio, a menos que el príncipe sea sospechoso de aspirar a la tiranía. Por su parte, los taníboros se someten todos los años a la reelección, si bien no se les cambia sin graves razones. Los demás magistrados son renovados todos los años. Cada 3 días, incluso con más frecuencia, si así lo piden las circunstancias. Los taníboros, presididos por el príncipe, se reúnen en consejo, deliberan sobre los asuntos públicos y dirimen con rapidez los varios conflictos que pudieran surgir entre los particulares. Invitan siempre a las deliberaciones del Senado a 2 sifograntes, que son distintos cada sesión. La ley establece que las mociones o problemas de interés general sean discutidos en el Senado 3 días antes de ser ratificados o decretados. Por otra parte, se considera como un crimen capital tomar decisiones sobre los intereses de interés público fuera del Senado o al margen de las asambleas locales. Tal reglamentación se dirige a impedir que tanto el príncipe como los taníboros conspiren contra el pueblo, le opriman o por la tiranía, cambiándose así la forma de gobierno. Por esta misma razón, todas las decisiones importantes son llevadas a las asambleas de los sifograntes. Estos las exponen a las familias de las que son representantes, no sin discutirlas con ellas antes de devolver las conclusiones al Senado. En ocasiones el asunto se presenta al consejo de toda la isla. Por otra parte, uno de los usos del Senado es no discutir asunto alguno el día mismo que se le presenta por primera vez. Prefieren posponerlo para la sesión próxima. De este modo se evita el que alguien exprese lo que primero le viene en los labios y sobre todo que comience a dar razones que justifiquen su manera de pensar sin tratar de decidir lo mejor para la comunidad y sacrificando el bien público a su reputación. Tanto más por absurdo que pueda parecer que le avergüenza admitir que su primera idea fue precipitada y que debió reflexionar antes de hablar. Las artes y los oficios. La utopía. Todos los hombres y mujeres saben bien el oficio de labrador. Les es enseñado desde la infancia, ya sea en las escuelas por medio de lecciones orales, ya sea cual si fuera un juego en los campos cercanos a la ciudad. Los niños aprenden no solamente mirando, sino trabajando ellos real y verdaderamente con lo que acostumbran sus cuerpos al trabajo. Además de este oficio que, como he dicho, han de saberlo todos, aprenden otro, como tejedor de lana o lino, albañil, carpintero o herrero. Casi puede decirse que no se conocen más oficios en utopía. La hechura de los vestidos es igual en toda la isla, aunque se diferencian entre sí los de los varones y las hembras, los de los casados y los célibes, y esto desde tiempo inmemorial, pues son a la vez agradables a los ojos y decentes, y como son holgados, puede moverse el cuerpo cómodamente dentro de ellos y sirven para el invierno y el verano. Cada familia se hace los suyos.
De esta manera todos aprenden uno de los oficios antes dichos, tanto los hombres como las mujeres, mas siendo estas más débiles, hacen los trabajos menos duros. Por lo común trabajan la lana y el lino. Los otros oficios, por ser más pesados, son para los hombres. Los más por natural inclinación siguen los oficios que ejercen sus padres. Pero si a alguno le gusta más otro oficio, es agregado por adopción a una de las familias que gusta más otro oficio. Pero si a alguno le gusta más otro oficio, es agregado por adopción a una de las familias que lo ejercen. Los magistrados y su progenitor velan por que su maestro sea un cuerdo y honrado padre de familia, y si sabiendo ya un oficio alguien desea aprender otro, se lo consienten igualmente, luego podrá ejercer el que le plazca, a menos que la ciudad tenga más necesidad de uno que de otro. El principal y casi único deber de los sifograntes es procurar que nadie esté ocioso, que todos ejerzan su oficio cuidadosa y diligentemente, mas sin cansarse como bestias de carga, trabajando continuamente desde por la mañana temprano hasta la noche. Esto sería peor que ser esclavo, y es, sin embargo, la vida de los trabajadores en todas partes, menos en Utopía. Dividen allí el día y la noche en 24 horas, trabajan 3 antes del mediodía y luego vanse a comer. Después de la comida, cuando ya se han descansado 2 horas, trabajan otras 3 y van a cenar. Cuentan las horas después del mediodía. Se acuestan a las 8 y duermen otras tantas horas. Cada cual emplea como mejor le place el espacio para que media entre las horas de trabajo, de comer y de dormir, mas no se entregan a la holganza ni al desenfreno, sino a alguna ocupación diferente de su oficio según sus aficiones. Es así costumbre solemne dar lecciones y lecturas cada día en las primeras horas de la mañana, las cuales solo tienen obligación de oír los que han sido elegidos para ser letrados. No obstante, una gran multitud de hombres y mujeres según sus gustos oyen una y otra de ellas, pero los que prefieren aprovechar este tiempo trabajando en su propio oficio, pues son pocos los que están bien dotados para elevar su alma por medio de la contemplación o meditación estudiosa. No se les prohíbe hacerlo y son alabados por ser así más útiles a la República. Después de cenar, pasan una hora en honestos entretenimientos en los jardines en verano, y en invierno en las salas comunes donde comen y cenan. Allí conversan entre sí o se ejercitan en la música. No conocen los dados ni demás perniciosos juegos de azar, pero juegan a dos que son bastante semejantes al ajedrez. El uno es el combate de números, en el cual un número vence a otro. El otro es una verdadera batalla en la que luchan las virtudes con los vicios. Este último muestra las discordias que tienen los vicios entre sí y su alianza contra las virtudes. ¿Cuál es el vicio enemigo de cada virtud? ¿Qué fuerzas son necesarias para combatir abiertamente? ¿Qué ardides hay que usar para luchar en secreto? ¿Con qué ayudas cuentan las virtudes para resistir y vencer el poder de los vicios? Y finalmente
de qué manera se puede alcanzar la victoria. Pero ahora tenéis que mirar de más cerca una cosa. Os engañaríais si creyereis que el trabajar solamente 6 horas trae necesariamente la escasez. No es así en modo alguno. Esas pocas horas de trabajo no solamente bastan, sino que aún son demasiadas para tener grande abundancia de todas las cosas que se necesitan para vivir cómodamente, y lo comprenderéis mejor si consideráis cuán grande es la parte de la población que vive en la holganza en otros países. En primer lugar, si todas las mujeres que son mitad de la población, y donde las hembras trabajan, los varones suelen holgar en vez de ellas. Añadid la ociosa muchedumbre de los sacerdotes y religiosos, que así son llamados allí. Además, todos los ricos, especialmente los que tienen hacienda en tierras, a los cuales llaman hacendados y nobles, con sus criados. Quiero decir, esa caterva de jactanciosos vagos que van armados de piezas a cabeza, y también los mendigos robustos y sanos que se fingen enfermos para recubrir su holgazanería. Veréis entonces que los que trabajan para que queden atendidas las necesidades del humano linaje son menos de lo que suponéis. Considerad ahora que bien pocos de esos que trabajan ejercen oficios necesarios donde el dinero es todopoderoso. Hay que ejercer muchos oficios superfluos, los cuales solo sirven para aumentar la suntuosidad y el desenfreno. Suponed que esa multitud de hombres que ahora trabaja se repartiese entre los pocos oficios real y verdaderamente útiles. Entonces habría tan grande abundancia de cosas necesarias que los precios sin duda serían demasiado bajos para acerar el sustento de los trabajadores. Mas si todos los hombres que malgastan el tiempo trabajando en oficios que no son útiles, si todas las personas que viven el ocio, cada una de las cuales consume tantas cosas como 2 trabajadores juntos, fuesen obligados a trabajar, se tendría que trabajar muy pocas horas para hacer todas las cosas que se necesitan para vivir holgadamente y sin privarse de los placeres verdaderos y naturales. Que esto es verdad lo demuestra claramente lo que sucede en Utopía. Apenas hay en cada ciudad y territorio de ella, depende 500 personas, hombres o mujeres, que teniendo edad y fuerza para trabajar le hallen dispensadas de hacerlo. Entre ellas están cifograntes, los cuales, aunque la ley les exime del trabajo, trabajan para dar ejemplos a los demás. También gozan de esta extensión aquellos a quienes el pueblo, por haberlos propuesto los sacerdotes y haber sido elegidos en secreto por los cifograntes, les ha dado una dispensa permanente para que puedan estudiar. Los que no responden a las esperanzas puestas en ellos toman sus horas de descanso al estudio, haga grandes adelantos y sea dispensado de ejercer su oficio, y entonces pasa a ser letrado. Entre los letrados se eligen los embajadores, los sacerdotes, los tranívoros y finalmente el mismo príncipe.
el Barsanes, como era llamado en la antigua lengua, el Ademosa, como se le llama en la moderna, como los restantes del pueblo no está nunca ocioso ni trabaja en oficios inútiles, se puede hacer el trabajo bien en pocas horas. También tienen los utópicos otra ventaja, la de no tener que trabajar tanto en los más de sus oficios necesarios como otras naciones. La construcción y reparación de las casas requiere en todas partes el trabajo continuo de mucha gente, porque el pródigo heredero dejó que se desmoronase con el tiempo lo que su padre edificó. Se ve obligado el sucesor a hacer grandes dispendios para construir de nuevo lo que hubiera podido conservar sin mucho gasto. A veces la casa que a un hombre le costó mucho dinero edificar, la posee luego otro al que le gusta la vida regalada y no se preocupa de ella. Así descuidada se hundirá pronto y no costará menos dinero el construir una nueva en otro lugar. Pero utopía es la república también ordenada, que no es menester buscar sitio a menudo para edificar casas nuevas. No solo se arreglan enseguida los deterioros de las casas, sino que se previene el peligro de que puedan caerse. Así, con poco trabajo las casas duran largo tiempo. Por eso los trabajadores que hacen casas no tienen casi nada que hacer, aunque han de tener siempre preparada la madera y las piedras cortadas para ser usadas cuando haga falta. Considerad además que pocos trabajadores necesitan emplear los utópicos para hacer los vestidos que llevan. Primeramente se ponen para trabajar trajes de cuero o de pieles que tienen que durar 7 años. Cuando se muestran en público, tapan esos toscos vestidos con una capa. El color de esas capas, que es el natural de la lana, es igual en toda la isla. Por consiguiente, no solamente gastan menos paño de lana que en otras naciones, sino que les resulta más barato. La tela de lino se requiere menos trabajo y dura más. En la tela de lino se aprecia su blancura y los paños de lana la limpieza. No se da valor a la finura de las telas. Esta es la causa de que allí un hombre se contente con un solo vestido que suele durarle 2 años, mientras que los hombres de otras tierras no tienen bastante con 4 o 5 trajes de paño de lana y otros tantos de seda. ¿Qué más se puede pedir a un traje que no afea el cuerpo de la persona y abriga cuanto hace frío? Aunque todos ejercen oficios útiles y trabajan pocas horas, en abundancia de todas cosas entre ellos, por eso es llamada de vez en cuando una gran muchedumbre de moradores para que arreglen los caminos que se hallan en mal estado. Con frecuencia, cuando no hay necesidad de pedir esta ayuda, se decreta que se trabajen menos horas. Los magistrados no quieren forzar a los ciudadanos a hacer trabajos innecesarios contra su voluntad, pues el fin que se persigue las instituciones de aquella república es librar a todos los ciudadanos de servidumbres corporales y amparar la libertad y el cultivo de la inteligencia. Creen que esto consiste
la felicidad en esta vida. Las relaciones públicas entre los utopianos. Os hablaré ahora de cómo se conducen los ciudadanos utópicos unos con otros, en qué se ocupan, cómo se entienden, en qué forma distribuyen todas las cosas. Primeramente, las ciudades está compuesta de familias unidas por lazos de esco. Las mujeres, cuando se casan en edad legal, van a vivir a la casa de sus maridos, pero los hijos varones y todos los descendientes varones quedan en la familia y son gobernados por el más anciano de los antecesores, a menos que los años hagan flaquear su entendimiento, pues en tal caso le suple el pariente que le sigue en edad, mas con el fin de que el número de los ciudadanos no mengue ni aumente desmesuradamente, está mandado que en ninguna familia hay 6,000 en cada ciudad, además de las que viven en el campo, no tenga a la vez menos de 10 hijos de la edad de 14 años, ni más de 16. El número de los impúberes no está ilimitado. Esto se cumple fácilmente llevando los hijos que exceden de dicho número a las familias poco numerosas. Cuando una ciudad tiene más habitantes de los que deben tener, son mandados los que exceden a ciudades menos pobladas. Y si es excesiva la población en toda la isla, se exigen algunos ciudadanos de cada ciudad para que vayan a fundar una ciudad en tierra cercana, la cual será gobernada con arreglo a las leyes de los utópicos. Se establecen tierras que los naturales vengan sin cultivar y deshabitadas, y reciben a los indígenas que quieran vivir juntos con ellos. Así, viviendo juntos y unidos, consienten de buen grado en una manera de vivir, y esto acaba trayendo el bienestar a ambos pueblos. Consiguen los utópicos, gobernándose por sus leyes, hacer fecunda la tierra que antes no era labrada, y que dé frutos bastantes para mantenerse ellos y los naturales. Pero si los moradores de esa tierra no quieren convivir con ellos ni acatar sus leyes, los expulsan. Y si se rebelan y oponen resistencia, guerrean contra ellos, porque consideran que los utópicos justa causa de guerra el que un pueblo tenga desierto y yermo parte de su territorio y no consienta una posesión y uso de ella, y a los que por ley natural tienen el derecho de hallar el sustento allí. Si llegase a suceder, y ellos dicen que ya ha sucedido 2 veces durante su historia, a causa de la peste, que disminuyera el número de habitantes de alguna de las ciudades hasta el extremo de que las demás de la isla no pudiesen llenar ese vacío para repoblarla, harían volver a la madre patria a los ciudadanos que habitan en alguna de las colonias que tienen en tierra extraña, pues los utópicos antes prefieren que decaigan y perezcan las colonias que no pierda importancia una ciudad de su isla. Mas volvamos a las relaciones de los ciudadanos entre sí. He dicho ya que el más anciano gobierna la familia, las esposas obedecen a sus maridos y los hijos a sus padres. En resolución, los jóvenes a sus mayores.
cada ciudad es dividida en 4 partes iguales, en mitad de una de las cuales hay un mercado y en el que se hallan toda suerte de cosas. Allí lleva cada familia los frutos de su trabajo, que son guardados en graneros y almacenes. Cada padre de familia va a buscar allí lo que necesita y él los suyos, y se lo lleva sin entregar dinero ni otra cosa alguna en cambio. ¿Por qué habrían de negárselo si habría abundancia en todas cosas y no se teme que haya alguna que impida más de lo que necesita, sabiendo que no ha de carecer de nada? ¿Quién pedirá más de lo necesario? Ciertamente, el temor a las privaciones es lo que hace codiciosos y rapaces a todos los seres vivientes. El hombre hace lo mismo por soberbia, porque le agrada vanagloriarse de superar a los demás en riquezas superfluas, pero esto no lo permiten las leyes en utopía. Cerca de los mercados de que se ha hablado hay otros de viandas, a los que no solamente se llevan todo género de verduras, legumbres, fruta y pan, sino también pescado y carne de cuadrúpedos y aves. Los animales han sido muertos y lavados en agua corriente por esclavos fuera de la ciudad, porque los utópicos no permiten que sus conciudadanos libres se acostumbren a matar bestias, pues creen que esto ahoga poco a poco el más generoso y tierno de los sentimientos que moran en el corazón humano, la piedad. Tampoco toleran que entren en la ciudad inmundicias y carnes putrefactas, cuyo hedor podría infectar y corromper el aire y causar enfermedades. Hay además en cada calle vastos edificios situados a distancias iguales, cada uno de los cuales tiene su nombre particular. Viven en ellos los sifograntes, cada uno en compañía de 30 familias, alojándose 15 de estas en cada uno de los lados del mismo. Los despenseros de cada edificio van al mercado a una hora determinada y les entregan allí viandas según el número de personas que tienen que alimentar. Lo primero que se preocupan los utópicos es de los enfermos que están en los hospitales. Tienen 4 en el recinto de la ciudad, un poco más allá de las murallas, y son tan espaciosas, tan grandes, tan vastos, que parecen pequeñas ciudades. Son así para que los enfermos, por mucho que sean, no estén estrechos ni padezcan incomodidades. Por ello, esto les permite tener separados de los demás enfermos a los que tienen enfermedades contagiosas. Estos hospitales están muy bien atendidos y provistos de cuanto es necesario para conseguir la pronta curación de los enfermos. Están constantemente con ellos los mejores médicos, y como a nadie llevan allí contra su voluntad, no hay en toda la ciudad un solo enfermo que prefiera ser cuidado en su propia casa en vez de serlo en el hospital. Cuando ha sido entregado a los despenseros de los hospitales todo lo que han pedido los médicos, se reparten entre los despenseros de los edificios de la ciudad según el número de bocas las mejores viandas. Se tienen atenciones especiales para el príncipe, el obispo, los tranívoros, los embajadores y los extranjeros. Extranjeros suele haber pocos, pero cuando llegan allí hayan casas preparadas para ellos. A las pocas horas, cuando llegan
a las pocas horas señaladas para comer y cenar, se oyen los sones del clarín avisador y toda la cifograntia se encamina al edificio donde vive, toda excepto los enfermos que están en los hospitales o los ciudadanos que comen en sus propias casas. Cuando los comedores están ya provistos, no está prohibido a los ciudadanos el ir a los mercados a buscar cosas para consumirlas en sus hogares, pues se sabe que nadie hará eso sin un motivo justificado. El que lo hiciera sin motivo sería mal mirado de los demás. Además, sería insensatez darse el trabajo de aderezar una mala comida en casa cuando se puede comer mucho mejor en el comedor común. Los esclavos son los que hacen los trabajos pesados del comedor. Las mujeres de las familias guisan por turno y ponen las mesas según el número de comensales. Las mesas son 3 o más. Siéntanse los hombres en los bancos que están arrimados a la pared y las mujeres al otro lado de la mesa. Si alguna de ellas se siente indispuesta de repente, como les suele suceder a las que están en cinta, puede levantarse sin molestar a nadie e ir al cuarto de las nodrizas. Hay para las nodrizas una sala especial donde no falta fuego ni agua limpia ni cunas. Así pueden acostar a los infantes o dejarlos jugar a sus anchas junto a la lumbre luego de haberlos desfajado. Cada madre da el pecho a su hijo, a menos que la enfermedad o la muerte lo impidan. Cuando esto sucede, las esposas de los cifograntes buscan enseguida una nodriza y no es nada dificultoso hallarla, pues las mujeres son gustosas de hacer tan hermosa obra de caridad que les vale grandes alabanzas y hasta llega el niño a considerar a la nodriza como a su propia madre. También están con las nodrizas los infantes que tienen menos de 5 años, los niños de ambos sexos que aún no tienen edad de casarse sirven las mesas, o si son demasiado jóvenes para hacer esto, se están en el comedor guardando religioso silencio, comen lo que les dan las personas que están sentadas a la mesa, ya que no tienen otra hora señalada para comer. El cifogrante y su esposa ocupan el sitio de honor y en el centro de la mesa alta, donde allí pueden